Hola, espero que estés muy bien, yo soy Nitsi Belmonte y en este video te voy a platicar qué tan válido es utilizar la frase "si yo no me enojo, lo que pasa es que tú me haces enojar". Es una realidad que hablar del enojo es hablar de la emoción que peor dominamos. Y peor aún, si desconocemos la función y el propósito del enojo, es más probable que podamos expresar esta emoción de la peor manera, como con gritos, ofensas e incluso con agresión o violencia. Así que es momento de saber si eso que sabemos y hemos aprendido acerca del enojo en realidad es la verdad acerca de esta emoción. Lo primero que hay que saber es que sentir enojo no es malo. El enojo es una emoción universal, es decir, aquí y en China nos enojamos, porque necesitamos del enojo. Y tal vez puedas pensar, ¿yo necesitar del enojo si solo me ha dejado puros problemas? Bueno, déjate platico. El disparador universal del enojo es la percepción de encontrarnos en peligro. Y básicamente este peligro será percibido ante dos amenazas, la amenaza física y la amenaza simbólica. La amenaza física es cuando tu integridad física corre peligro, por ejemplo, ante un asalto o si alguien quiere golpearte. Pero siendo realistas, estas no son situaciones a las que nos enfrentemos todos los días o varias veces al día. Y entonces, ¿realmente qué desencadena nuestros enojos de todos los días? Pues ni más ni menos que las amenazas simbólicas. Estas son amenazas que percibimos hacia nuestra autoestima y hacia nuestra dignidad. Y a nadie nos gusta que dañen nuestra dignidad y nuestra autoestima, ¿verdad? Las principales amenazas simbólicas que nos hacen enojar son dos. Una, cuando las cosas no salen como yo lo esperaba, como yo lo imaginaba o lo había planeado, y cuando las personas no me tratan como yo creo que lo merezco. Y es que cuando esto sucede, yo lo percibo como situaciones que son injustas. Y entonces aparece el enojo llenándome de energía para que yo pueda defenderme de tales injusticias. ¿Ah, verdad? ¿No que el enojo era tan malo? Y es que sentir enojo no es malo. El problema es cómo expresamos, cómo decido yo expresar ese enojo. Te voy a platicar una situación de la vida real que me tocó presenciar y que nos va a servir para seguir entendiendo esto. Resulta que yo estaba muy feliz afuera de un banco y en esa calle donde yo me encontraba estaba permitido dar vuelta a la derecha con precaución de forma continua. Entonces el semáforo se encontraba en rojo y venía un carro pues que venía decidido a dar esa vuelta continua con precaución, pero no se dio cuenta que en el otro extremo de la calle venía un peatón cruzando la calle, ¿no? Entonces pues ¿qué pasó? Que el carro justo se va encima del peatón. Afortunadamente no pasó nada más que pues el susto, pero el peatón se molestó mucho ante esta situación y comenzó a gritarle ofensas al conductor. Y pues como era de esperarse, el conductor no se quedó callado y también comenzó a gritarle cosas al peatón. De forma que ambos continuaron gritándose hasta que estas ofensas empezaron a subir de tono. Llegó el punto en el que el conductor se enojó tanto que se bajó del carro, pero con un cuchillo en la mano, y iba directo a acercarse al peatón. Obviamente cuando el peatón vio que esta persona pues traía un arma, decidió alejarse y se fue. El conductor pues regresó a su carro, se fue también. Esta historia afortunadamente no terminó mal, pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado en noticias o gente que nos ha platicado de situaciones que ocurren de este tipo y que terminan en tragedias? Terminan en muertes incluso, y por una situación que uno diría, bueno, ¿realmente era para tanto? Creo que en esta situación podemos darnos cuenta cómo claramente tanto el peatón como el conductor tuvieron responsabilidad. Fue un accidente a lo que ellos se enfrentaron. Sin embargo, ambos decidieron actuar de una forma incorrecta. ¿Estuvo mal que ellos se hayan enojado? No, no estuvo mal, pues ambos se sintieron amenazados. El peatón se sintió amenazado al ver casi el carro encima de él, y también el conductor se sintió amenazado ante las ofensas y los insultos que el peatón le empezó a dirigir a su persona. Así que realmente no fue malo que ellos se hayan enojado.
Lo malo fue la forma en cómo ellos decidieron expresar su enojo. Por una parte, el peatón insultando, agrediendo y ofendiendo verbalmente al conductor, y el conductor por su parte, el decidir salir con un cuchillo y pensar que esa era la manera de solucionar esta situación. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo esto realmente del enojo es una emoción necesaria, pero es una emoción que debemos de tener mucho cuidado cómo la expresamos. Aquí tal vez el conductor pudo haberse justificado y decir, ¡ay! Yo venía muy bien en mi carro manejando y ese hombre me hizo enojar. Yo no me enojo, tú me haces enojar, peatón, que te me atraviesas. Pues tal vez los estímulos externos influyen en nuestro enojo, pero una vez más, nosotros decidimos cómo expresarlo. Es importante conocer y comprender esto para yo ser consciente y darme cuenta de que no necesariamente el enojo tiene por qué llevarme a la agresión o a la violencia. Y para demostrarte que el enojo bien utilizado puede traer consigo cosas muy buenas, te voy a poner un ejemplo. La vida de Malala. Si tú no conoces a Malala, yo te invito a que después de ver el video la googlees y puedas leer acerca de su vida, pues ha hecho cosas bien importantes. Malala se hizo conocida cuando fue atacada por un grupo de talibanes. En este ataque ella recibió balazos en su cabeza, por lo cual se encontró entre la vida y la muerte. ¿Por qué fue que la atacaron a ella? Porque en ese momento Malala se encontraba luchando por los derechos de las mujeres de su país para que tuvieran acceso a la educación. Malala es de Pakistán y ella se encontraba en esta lucha, buscando esta justicia para las mujeres. Entonces, al grupo de talibanes no les gustó mucho esta idea y decidieron atacarla. ¿Qué pasa una vez que Malala se recupera? Podríamos pensar que la reacción normal sería que ella sintiera miedo, que dijera, yo aquí termino de hacer esto, porque mi vida está en riesgo y la vida de mi familia. Sin embargo, no fue así. ¿Y saben qué la hizo seguir? El enojo. Porque el enojo nos infunde fortaleza y vigor para que entonces yo sea capaz de defenderme y poder cambiar aquello que yo estoy considerando que es injusto. Y mejor aún, cuando estoy defendiendo la injusticia, que de alguna manera al poder cambiar esta situación puedo beneficiar a otras personas. Así que, bien por Malala. Bueno, y ahora que ya sabemos un poco más acerca del enojo y de que si se convierte en una emoción buena o mala depende de nosotros, quiero compartirte 4 orientaciones súper prácticas que te van a ayudar a saber manejar mejor tu enojo de forma que el enojo pueda convertirse en tu amigo y no que sea tu enemigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás enojada? No. ¿Segura que no estás enojada? Que no estoy enojada. No niegues tu enojo. Créeme, negar el enojo no te va a servir de nada ni va a resolver ningún problema. Es importante que nosotros aprendamos que el negar nuestras emociones, minimizarlas, hacer como que no estoy sintiendo esto, realmente no nos va a servir de nada. Y lo único que vamos a estar generando es que al estar acumulando enojo, este se va a convertir en rencor y resentimiento. A la larga, una persona que guarda rencor y resentimiento se convierte en una persona amargada. Y esto a su vez va a desencadenar una serie de emociones desagradables y aparte que van a ser negativas para mi vida. Como por ejemplo, esto puede llegar a convertirse hasta en odio e incluso ahora sí, que ya guardé yo tanto enojo que la única forma en cómo veo de expresar este enojo es con violencia. Entonces, paremos ese ciclo del enojo hablando acerca de mis emociones y no negándolas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Habla acerca de lo que sientes. No importa cuál sea la emoción que estás experimentando, habla de ella. Para nosotros es bien normal platicar y compartir con alguien cuando estás alegre, cuando hubo algo bueno que te ocurrió, pero a veces nos cuesta trabajo hablar de aquellas emociones como la tristeza, el enojo, el miedo.
En esta ocasión yo te invito especialmente a que tú aprendas a hablar del enojo. Creemos esa cultura y esa dinámica incluso en nuestra familia. ¿Cuántas veces en tu familia platican acerca de cómo se sienten, de lo que les molesta, de lo que les enoja? Es importante que lo hagamos y que nos demos cuenta y cambiemos este chip de que hablar de mi enojo no significa pelear. No significa atacar y señalar lo que el otro está haciendo, porque recuerda, el otro no te hace enojar. Tú decides exactamente qué hacer con esas emociones que experimentas y cómo es que las expresas. Entonces, hablar del enojo en un momento cuando el enojo está en un nivel, digamos, bajo, va a ser mucho más positivo para ti y para las personas que te rodean, aparte de que estarás inculcando este hábito en toda tu familia. ¿Qué mejor que eso? Siguiente punto. Quédate a solas mientras consigues calmarte después de haber experimentado enojo. Creer que voy a resolver las cosas estando enojado es un gran error. Eso no va a pasar, pues estando enojado es muy probable que tú digas o hagas cosas que puedan herir a la otra persona y que después te sientas culpable por haber hecho lo que hiciste. Entonces siempre es bueno dejar un espacio, y si yo estoy sintiendo que esta situación o que esto que estoy teniendo con esta persona me está empezando a generar enojo, entonces lo mejor es parar por un momento, alejarme y buscar un momento a solas en donde yo pueda buscar la manera de relajarme estando solo o sola, para entonces, estando un poco ya más tranquilos y sintiendo un mayor manejo con mi enojo, entonces ahora sí yo pueda regresar y resolver la situación, el problema, el conflicto o lo que sea que se haya suscitado, pero teniendo ya mi mente un poquito más fría y más calmada. Por último, nuestros pensamientos son los que van a determinar cuáles van a ser las emociones que yo voy a experimentar con mayor intensidad. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes y nos demos cuenta cuáles son esos pensamientos que están alimentando mi enojo. Entonces, es importante que yo aprenda a detectarlos, y una recomendación que se ha demostrado que tiene mucho éxito es escribir esos pensamientos que yo estoy identificando, que justamente son esos pensamientos los que alimentan y hacen que mi enojo vaya subiendo de intensidad. Es bueno apuntarlos para que después tú puedas releerlos y entonces puedas revisar si realmente esos pensamientos son lógicos y realmente son tan realistas como tú lo creías. Verlo desde esta otra perspectiva a través del papel nos ayuda a dar mucha claridad. Quiero especificarte que estas recomendaciones y orientaciones que te acabo de compartir las debemos utilizar cuando el enojo está apenas como suscitándose en nosotros, cuando estamos identificando esta emoción en nosotros. Ante niveles ya muy altos de enojo, ninguna de estas orientaciones te va a funcionar. Esto es para aplicarlo de forma preventiva. Estas orientaciones son preventivas. Es para que tú puedas aprender a manejar tu enojo cuando se encuentra en un nivel bajo y con ello evitar que el enojo se convierta en una emoción desagradable, negativa e incluso que tú veas al enojo como tu enemigo. El enojo puede ser tu amigo, pero hay que aprender cómo hacernos amigos de esta emoción. Te agradezco mucho por tu tiempo, por haberme escuchado y recuerda, educación emocional es educación para la vida. Muchas gracias.